Muchas gracias por la asistencia. También muchísimas gracias a los profesores por haberme invitado a compartir con ustedes estos conceptos teóricos sobre la vigilancia genómica de los arbovirus en las enfermedades neurológicas. En primer lugar, para quienes no están familiarizados con el tema, los arbovirus son virus transmitidos a vertebrados por vectores artrópodos hematófagos, principalmente mosquitos y garrapatas, y la palabra arbovirus es un acrónimo de Arthropod-Borne Viruses. Los arbovirus causan principalmente síndromes febriles o fiebres hemorrágicas y también causan enfermedades neurológicas. En los últimos años ha ocurrido una reemergencia global de arbovirosis. Ustedes pueden leer en esta diapositiva el listado de múltiples arbovirus causantes de enfermedad, y geográficamente la distribución de estas arbovirosis se asocia con la presencia y circulación de los vectores. Específicamente los arbovirus prevalentes en las Américas como dengue, zika y chikungunya se han propagado ampliamente durante la última década y ahora representan una amenaza para aproximadamente un tercio o más de la población mundial, que principalmente son los habitantes de las regiones tropicales y subtropicales, donde los mosquitos vectores del género Aedes están ampliamente distribuidos. Entonces, en este contexto y panorama, la vigilancia de los arbovirus es fundamental para ayudar a los servicios de salud con la preparación para afrontar estos brotes epidémicos, proporcionando información importante o crucial sobre la estacionalidad de las infecciones, la diversidad de linajes virales circulantes. La vigilancia convencional de las enfermedades arbovirales incluye, por un lado, la vigilancia entomológica, que da información sobre la presencia, densidad y comportamiento de los insectos vectores. Y la vigilancia de enfermedades en humanos es la otra parte. Esta última se puede realizar de forma pasiva o activa. La pasiva se denomina la vigilancia sindrómica, que es una recopilación, análisis e interpretación sistemática de información sobre los síntomas de los pacientes durante las primeras fases de la enfermedad. Entonces exige un reporte de todos los síndromes febriles o hemorrágicos o enfermedades neurológicas que asisten a la consulta. Por lo tanto, generalmente no se hace por múltiples razones. Y la vigilancia activa, que incluye sistemas centinelas de reporte de enfermedad con un diagnóstico confirmatorio por el laboratorio, que requiere el establecimiento de algoritmos de diagnóstico validados, laboratorios nacionales de referencia. Sin embargo, como ven al lado derecho, un sistema de vigilancia eficaz debe considerar una estrategia integral que considere todos los factores que impactan la transmisión y fisiopatología de la enfermedad infecciosa y de los arbovirus, incluidos los ecoepidemiológicos, los del hospedador y el virus, incluyendo la vigilancia genómica de variantes moleculares que pueden impactar la transmisibilidad o la carga de enfermedad. Además, pues el registro de variabilidad genética de los virus circulantes puede proporcionar información importante sobre la dinámica de las epidemias, sobre la biología y patogénesis, y puede revelar cambios que son potencialmente funcionales en esos virus. Los principales retos para la vigilancia de las enfermedades arbovirales se resumen en esta diapositiva. Una primera dificultad es lo difícil que es distinguirlas clínicamente unas de otras por el sobrelapamiento de los síntomas de las infecciones febriles agudas. Otro es que el diagnóstico por el laboratorio realmente es difícil en los arbovirus, porque la detección del virus en sangre es sensible solamente los primeros 3 a 5 días de la fiebre, y el diagnóstico por anticuerpos es solo presuntivo. Entonces, tampoco existen predictores de epidemias. Cuando no hay un brote, es decir, en los periodos interepidémicos, pues hay una baja sospecha clínica por parte de los médicos. Y también las infecciones asintomáticas pues son frecuentes, por ejemplo en Zika y dengue son una alta proporción de las infecciones pues son asintomáticas. Con respecto a los arbovirus y las enfermedades neurológicas, cuatro de los neurovirus emergentes en el mundo en el presente siglo
pues son arbovirus. De estos, el dengue, chikungunya y zika son los tres principales arboviruses que han sido asociados con problemas neurológicos durante las epidemias de estos virus en Latinoamérica y el Caribe. Estos tres virus pertenecen a dos familias diferentes. Dengue y zika son flavivirus, mientras que chikungunya es un alfavirus. Se estima que aproximadamente un 2 a 5% de los casos de dengue cursan con problemas neurológicos, principalmente encefalopatías, pero también encefalitis y el síndrome de Guillain-Barré. Durante la epidemia de chikungunya que hubo en las Américas, casi que el 20% de los ingresos a UCI estuvieron asociados a problemas neurológicos. Y finalmente, el virus Zika entre 2015 y 2017 pues, se convirtió en una grave amenaza para las mujeres embarazadas, causando microcefalia y otras neuropatías en los fetos en desarrollo. Pero también en la población adulta, el brote de Zika se asoció con un incremento marcado de complicaciones neurológicas, principalmente Guillain-Barré, pero otras también, el Guillain-Barré con un riesgo estimado de un caso en 4.000 infecciones. Como les mencioné anteriormente, que el diagnóstico de los arbovirus por laboratorio no es fácil, y en el contexto de enfermedad neurológica, pues es aún más difícil. La confirmación en general del laboratorio, por el laboratorio de estas infecciones se realiza mediante la demostración de la ARN viral o antígeno en sangre durante solo los primeros 3, 4, máximo 5 días, como ustedes ven allí en la sangre. Los títulos virales son más altos para dengue y especialmente, por ejemplo, para chikungunya. En contraste, los títulos virales para Zika siempre serán muy bajos. Y una vez que el virus ha sido eliminado de la sangre, el diagnóstico ya se basa en la detección de anticuerpos específicos, pero en la mayoría de los casos es solo un diagnóstico probable o presuntivo. Dentro del contexto de enfermedad neurológica, este enfoque para confirmar la infección por arbovirus tiene aún más problemas. Primero, que en el momento en que se presentan los síntomas neurológicos para algunos de ellos, por ejemplo, mielitis o Guillain-Barré, el virus ya se ha ido de sangre, en la mayoría de casos. En segundo lugar, la viremia baja, por ejemplo, en Zika, pues reduce aún más la posibilidad de detectar el virus en la sangre. Y en tercer lugar, el líquido cefalorraquídeo no es una muestra tomada de rutina para el diagnóstico de síndrome febriles. Cuando llega el paciente por un dengue, pues no le van a tomar líquido cefalorraquídeo si no tiene problemas neurológicos aún. Entonces, por esa razón se desconoce la duración del RNA en el líquido cefalorraquídeo de los arbovirus. Entonces, por esta razón, los ensayos moleculares pareciera que en algunos casos no son sensibles para el diagnóstico de las enfermedades neurológicas. La buena noticia es que al menos para Zika se puede detectar en orina hasta 16 días cuando el virus ya se ha vuelto negativo en la sangre. Por esta razón, pues la vigilancia genómica en el contexto de enfermedad neurológica es un reto por todas estas razones que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué tan fácil es hacer vigilancia genómica de arbovirus actualmente y qué información nos puede contar el estudio del genoma de los arbovirus? Entonces, la vigilancia genómica hoy día se puede hacer a través de tecnologías de secuenciación portátiles de bajo costo y en tiempo real. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, este enfoque se utilizó con éxito para estudiar la epidemia de Zika en las Américas, el resurgimiento del virus de la fiebre amarilla en Brasil y los brotes recurrentes de chikungunya también en varias regiones de Brasil. Y para ello, entonces, la empresa británica Oxford Nanopore ha desarrollado un secuenciador de ADN, que es el que ustedes ven aquí en la foto, económico, que pesa menos de 100 gramos y que cabe en un bolsillo de la camisa, y se conecta a cualquier computador a través de un puerto USB para realizar una secuenciación automática sin necesitar nada más. Así, entonces, el secuenciador de ADN que se llama MinION puede ser usado en distintos estudios, por ejemplo, de metagenómica o de secuenciación dirigida a blancos virales específicos,
fuera del laboratorio y en cualquier lugar, como en el proyecto CIBRA en Brasil. Entonces, ¿qué información podemos tener con la vigilancia genómica de arbovirus? Veamos algunos ejemplos. Entonces, la vigilancia de enfermedades infecciosas, por ejemplo, en viajeros, que se denomina vigilancia genómica de viajeros, ha sido un método eficaz para detectar arbovirus que circulan silenciosamente en áreas con recursos limitados, o sea, en países donde no se están detectando estas epidemias. Entonces, el detectar en los viajeros que han ido a esos sitios y han regresado resulta muy útil. Este estudio de vigilancia genómica en viajeros, cuando la OMS declaró el fin de la epidemia de Zika, demostró que muchos casos estaban positivos y al examinar las posibles ubicaciones de origen de los casos de Zika asociados a viajes en el 2017, encontró que entre junio del 2017 y octubre del 2018, más del 80 o 90% de esos casos procedían de Cuba. Y en la gráfica ustedes pueden ver cómo el número total de casos de Zika asociados a viajes que se originaron en el Caribe, en todos estos países, está en la línea negra. Entonces, en el 2017, de todos estos países, y en el interior los colorcitos de los países de donde, a donde fueron los viajeros. Y ustedes pueden ver que en el color morado, en el 2017, los viajeros Zika positivos provenían de Cuba, y ese brote no estaba siendo detectado en Cuba. Entonces, de esta manera, usando vigilancia genómica en viajeros, se detectó en Cuba un brote de Zika no reportado, retrasado por un año con respecto a la epidemia en los demás países. Entonces, secuenciar el genoma de los arbovirus también podría sugerir, por ejemplo, mecanismos potenciales de neurovirulencia, también el ejemplo del virus Zika. Entonces, aunque para Zika pues realmente se desconocen los mecanismos detrás de esos efectos teratogénicos o neurovirulentos, la evidencia de epidemiología molecular sugiere que estos eventos no están asociados definitivamente con el linaje africano original del virus Zika. El árbol que ustedes ven allí, filogenético que ustedes ven a la izquierda, muestra dos linajes principales, conocidos como linajes africano y asiático. El linaje africano que ven en verde está representado por los aislamientos más antiguos, más o menos de 1947 al 2001, en monos, mosquitos y humanos. El linaje asiático, que es el que se ve en amarillo, está representado principalmente por secuencias aisladas de humanos y mosquitos. Los aislados del linaje asiático más antiguos son de Malasia de 1966, ahí se ve, están en la base donde empiezan esos linajes. Y el primer brote humano conocido de Zika es el del linaje asiático, el de Micronesia del 2007, donde está la flechita roja que les coloqué allí. Las secuencias del brote de la Polinesia francesa, que fueron en 2013-2014, están en la raíz del clado que representa la epidemia actual y representan el primer brote en el que se documentaron complicaciones neurológicas como Guillain-Barré y microcefalia. Todas las secuencias del 2014 y 17 de las Américas pertenecen al clado, se llama clado americano monofilético, que también contiene aislamientos que se diseminaron desde las Américas a otros continentes. Entonces, basado en esta información de este árbol filogenético, se propuso dos explicaciones para el aumento de problemas neurológicos. Dos explicaciones mecanicísticas, pues, que pudieran haber ocurrido eventos de recombinación entre clado americano y el linaje asiático original de 1966, con un potencial neurovirulento, o que las complicaciones neurológicas podrían ser de pronto un efecto ya de incidencia de un virus nuevo que infecta a millones y millones de personas que nunca habían estado expuestas, y algunas de ellas con un mayor riesgo de desarrollar complicaciones neurológicas. Entonces, más recientemente, en la gráfica que está a la derecha, las secuencias de 96 genomas de Zika publicados se utilizaron para evaluar si las explicaciones mecanicistas propuestas antes para la microcefalia pues estaban respaldadas por cambios a nivel molecular que hubieran aumentado
hipotéticamente la virulencia desde que el virus salió de África. Entonces, este análisis no realmente mostró que hubieran eventos de recombinación dentro del linaje asiático y las cepas brasileras, que prácticamente eran la mayoría, y tampoco hubo diferencias cuando se estudió el proteoma en la escisión de proteasas o en los sitios de glucosilación entre estas dos cepas, perdón, linajes. Sin embargo, la frecuencia de las secuencias de los elementos de respuesta al ácido retinoico llamados RARE se vio que estaban con una tendencia a aumentar en las cepas brasileñas. Y se ha sugerido que esas cepas raras en el genoma del Zika pueden alterar el desarrollo neural de las células fetales infectadas in vitro. También en este estudio se reconoció la evidencia de una presión de selección para varios sitios de aminoácidos en el linaje brasilero en comparación con el linaje africano, básicamente, o sea, no con el asiático, sino con el africano, principalmente en proteínas no estructurales como la proteína NS4E, con mutaciones que generaban aumento potencial de sitios de fosforilación. Entonces los autores sugieren que el Zika parece haberse adaptado a los humanos, durante los cuales aumentó su virulencia. Y esta proteína NS4B, ¿por qué es importante? Porque recientemente se ha demostrado que conjunto con la proteína NS4A inhibe la señalización de AKT-mTOR en células madre neurales fetales humanas, que es una vía clave para el desarrollo del cerebro. Entonces, basados en resultados de análisis genómico y proteómica, se plantea la hipótesis de que hubo una selección positiva de nuevos sitios de fosforilación en esta proteína en el linaje brasileño, que podría interferir con la fosforilación de AKT-mTOR y deteriorando como esta vía, y que eso podría de pronto estar impactando los problemas neurológicos a los que se ha visto asociado el virus. Bueno, el otro uso de la epidemiología molecular de arbovirus es que con el análisis genómico podemos monitorear la expansión y evolución de una epidemia. En esta vez, como ejemplo, el virus Zika. Este estudio también se hizo en Brasil y muestra que el análisis genómico de los virus puede revelar la trayectoria de un brote y detectar mutaciones que pueden estar asociadas con nuevos fenotipos de enfermedades o que pueden afectar el diagnóstico molecular, la detección molecular por mutaciones que ocurran en el sitio donde se pegan los primers o la sonda. Entonces, este estudio se propuso hacer una secuenciación extensa del genoma del virus directamente a partir de muestras recolectadas como parte de la vigilancia tradicional, ya que habían menos de 100 genomas del virus Zika reportados en esa época. Entonces, inicialmente la estrategia experimental fue realizar una secuenciación metagenómica para capturar tanto el Zika como otros virus que se sabe que cocirculan con el Zika u otros microorganismos. Entonces, en la mayor parte de las muestras examinadas con este enfoque, que fueron cerca de 40, se demostró que el RNA del virus Zika era insuficiente para hacer ensamblaje del genoma. Entonces, se cambió otra estrategia a un enfoque con enriquecimiento por PCR antes de la secuenciación, con lo cual se pudieron ensamblar cerca de 110 genomas completos o parciales para hacer ese análisis. Entonces, la filogenia reconstruida la ven ustedes en el arbolito, que está ahí en esa figura, y se basó en un análisis de reloj molecular, y ese análisis es consistente con que el brote definitivamente en las Américas se originó en Brasil. Ustedes pueden ver los genomas del Zika de Brasil en color verde y aparecen en todas las ramas profundas del árbol, y su antepasado reciente común es la raíz de todo el árbol. Entonces se estimó de esta manera que la fecha de ese ancestro común fue a principios del 2014, o sea que a pesar de que los casos se detectaron en 2015, ya desde el 2014 estaba circulando. También se encontró que genomas de Zika de Colombia, Honduras, Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos se agrupan dentro de clados distintos, que son las gráficas de violín que ustedes ven allí, de diferentes colores, y basados entonces en el análisis de reloj molecular del ancestro más cercano para cada uno de esos clados de país, se encontró
que el Zika circuló sin ser detectado en múltiples regiones durante muchos meses antes de que se confirmaran los primeros casos de transmisión local. Y es lo que ustedes ven en la gráfica 6, por ejemplo, Colombia, que está con el color cafecito. Entonces, al parecer, el virus estaba circulando 5 o 6 meses antes de haber sido detectado por primera vez. Lo mismo, por ejemplo, en Honduras, 8 meses antes ya estaba circulando. Entonces, estos resultados destacan la importancia de la vigilancia de las infecciones virales. Y aunque no se muestra en esta figura, los autores también identificaron mutaciones que podrían ser relevantes para la efectividad de las pruebas diagnósticas, porque esas mutaciones evitan la unión de algunos primers y sondas. Entonces, lo que ellos dicen es que probablemente la falta de detección de algunas casos que eran positivos, pero el PCR no los detectó, podría ser por estas mutaciones. Entonces, por lo tanto, basados en estos resultados, se puede decir que determinar por vigilancia genómica cuándo llegó el Zika a regiones específicas ayuda a dilucidar la propagación del brote y a rastrear de pronto una incidencia creciente de posibles complicaciones de la infección por Zika, incluidas esas complicaciones neurológicas. Por último, entonces, la red NEAS también ha realizado un ejercicio preliminar de secuenciación genómica de Zika en el contexto de Guillain-Barré con los colaboradores de la Universidad de Johns Hopkins y el NCBI. Y entonces, lo que ustedes ven aquí es que todas las secuencias de genomas completos de Zika disponibles en la base de datos de NCBI al 4 de febrero del 2019, más 5 secuencias NEAS del proyecto incluidas, que fueron 4 cepas aisladas de pacientes con síndrome de Guillain-Barré y una sin complicaciones neurológicas, se utilizaron para reconstruir este arbolito con un total de 610 secuencias al 2019. Entonces, lo que ustedes ven allí es que las 4 nuevas secuencias de Guillain-Barré que están en color rojo se agrupan, que son estas, se agrupan en el árbol filogenético en un solo como subclado. Y lo que se ve también es que hay una sustitución de un aminoácido en la rama que conduce a esos 4 aislados de secuencias de Guillain-Barré, que es una alanina por una valina en 2122 en la proteína NS4A. Y como mencioné anteriormente, la proteína NS4A y la NS2B de Zika se ha visto y estudiado que regulan la señalización de AKT-mTOR en células madre neurales fetales, ¿no? Para inhibir neurogénesis e inducir autofagia. Y pues entonces esto podría sugerir que, no se sabe, al menos teóricamente, pudieran tener algún papel. Bueno, además de esos 4 aislamientos de Guillain-Barré, como cosa curiosa, están aislados en una rama diferente del clado americano que la mayoría de las otras secuencias colombianas que ustedes ven aquí en color azul. Todas estas son las otras colombianas reportadas en NCBI desde el 2015 al 2016 que no han sido reportadas por NEAS, pero ustedes ven entonces que están como separadas las cepas de Guillain-Barré. Mientras que la cepa S7, que sí es un aislado NEAS del 2016, pero no está asociado con problemas neurológicos, esta sí colocaliza con la mayoría de las otras cepas colombianas. Hasta el 2019 habían 5 aislados completos publicados de microcefalia, que son las bolitas rojas que ustedes ven aquí. Entonces hay 5, 2, 3, 4 y 5. Ustedes las ven es que están ubicadas en diferentes partes del árbol, no hacen clúster y no tienen sustituciones recientes en común como grupo con los otros aislados neurológicos de Guillain-Barré de la red NEAS, pues aparte de las mutaciones del tronco que comparten con la mayoría de los aislados. Entonces, como conclusiones preliminares a este análisis, tenemos que los 4 aislados de Guillain-Barré de Colombia son muy similares y pertenecen al mismo subclado pequeño del clado americano. Curiosamente no pertenecen al mismo subclado que la mayoría de las otras secuencias de Colombia.
Además, pues de las mutaciones comunes del clado americano, estos 4 aislados tienen todos una sustitución en la proteína NS2A en aminoácido 2122. No hay sustituciones recientes comunes a Guillain-Barré y a los 5 aislados de microcefalia como grupo, que indicara, por ejemplo, que por ser problemas neurológicos a esa mutación pudiera ser importante. Entonces, con este abrebocas de la filogenia del virus Zika hasta 2019, los dejo con los profesores expertos para que en la práctica al día de hoy ustedes van a actualizar este arbolito con los nuevos genomas Zika publicados hasta la fecha en las bases de datos. Pero antes, entonces, me gustaría pues responder a las preguntas que si las tienen y están en el chat. En el Drive se encuentran artículos para aquellos que quieran profundizar más y hay artículos también sobre chikungunya que no les mencioné por falta de tiempo, pero en el Drive pueden obtener esta bibliografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.